Amiguetes, fijaros que tengo aquí en pantalla, sí, Daedalus, ese emulador de Nintendo 64 que hemos visto en PSP, disponible en PS Vita, en Linux y en algún sistema más, el cual era puñetero. Nunca mejoró al 100%, ¿no? En PS Vita nunca lo hemos visto realmente con un poder excepcional. Y en este caso lo tenemos en 3DS, el cual había hasta el día de hoy versiones beta muy verdes que daba asco probarlo, incluso con el Mario. Pues bueno, ha recibido actualización hace 22 días, sí, os lo traigo 22 días más tarde. Me vais a matar, pero sí. Yo lo traigo porque es interesante, ya que es un emulador nativo y se ve que ahora van a volverle a darle, pues, amor. Ahora al menos funciona con algunos juegos y son jugables los juegos. Además has añadido, pues, para que ya no tengas que complicarte la vida, se vea bien la interfaz con sus covers. No tienes que hacer nada. Es el Daedalus, mastodontes. Muchos lo conoceréis. Dejadme aquí en los comentarios si ya lo habéis probado vosotros algún día. Desconozco este emulador, o casi me atrevería a decir que este emulador prácticamente no hace falta que lo probéis los que tengáis una 3DS, pero los modelos Old, ya que yo lo estoy haciendo en una New 3DS y bueno, va muy justo de rendimiento, ¿no? Así que imaginaros en una Old 3DS. A tener en cuenta para instalar este emulador. Tenéis que ir a la página del desarrollador, obviamente, y veréis que hay la nueva versión 1.0. Sí, ha salido de la zona beta y han lanzado la primera versión inicial estable, un release ya de color verde, ¿no? Que ya no estamos ni en beta ni pollas en vinagre. Se ha mejorado, pues, en algunos aspectos la estabilidad, etcétera, ¿no? Y se ha añadido, pues, un montón de covers, o sea, hay varios archivos para descargar. Uno son los archivos que hay que poner a la raíz de la tarjeta microSD, la cual contiene, pues, ya todos los covers de los juegos, y cuando tú pasas las ROMs, ya que hay que crear una carpeta llamada ROMs dentro de la carpeta Daedalus que vienen los archivos, creáis la carpeta de ROMs, añadir las ROMs en formato Z64 creo que son, y ya. Muy importante que también tenéis que instalar o dumpear el DSP firmware de vuestra 3DS. Si no lo habéis hecho ya, pues Zugi compartió hace muchísimo tiempo un .cia que te permite dumpear el DSP. Se llama dsp1.cia, pues lo tenéis que instalar y ejecutar y darle a la B, ¿ok? Y automáticamente se borra la app y ya. Y ya podéis ejecutar lo que sería este emulador nuevo que ha salido hace un mesecito más o menos, y como veis, una vez lo arranquéis ya directamente os aparecen aquí los covers de los juegos que pongáis, vale, ya no tenéis que hacer nada. Antes de que me digáis qué tal funciona el 007, pues ya os digo yo que este no es jugable. Siempre que hemos hecho test de emulación en otros sistemas, que no sea incluso este, un juego que solemos probar mucho, pues es el de 007 en el sistema de Nintendo 64, que es un juego, pues yo que sé, que muchos sistemas sufren, ¿no? Sistemas así no tan potentes sufren muchísimo para emular este juego. Y aquí pues sigue ocurriendo lo mismo, que no funciona, no es jugable. Ya os digo yo que no lo probéis, porque tenéis una tasa de FPS de 16, con muchos glitches y muchos problemas de tirones y audio. Así que este juego lo he probado yo, pero no lo voy a poner porque va a ser aburrido, ¿no? He puesto 3 juegos, ¿vale? Que sería el 007, el Super Mario 64 y el Wave Race. Los otros dos funcionan perfectamente. El Wave Race sí no llega a una tasa de FPS decente, pero es totalmente funcional y jugable tanto en audio como en velocidad, aunque parece que se bloquea a casi 20 FPS, no lo entiendo, pero funciona muy bien. Y luego tenemos el Super Mario, que es un juego, yo que sé, uno de los más clásicos. Aquí tenéis unas opciones donde podéis verificar y pues cambiar y cacharrear con algunos ajustes. Si cuando intentáis lanzar un juego se os queda todo bloqueado, es porque no tenéis el DSP dumpeado en vuestra consola, ¿vale? Una vez luego lo ejecutéis, le dais al launch y debería de arrancar sin ningún tipo de problema. El audio es francamente bien, o sea, no hay ningún error en el audio. La verdad que es fantástico. Y bueno, se ve que están mejorando este emulador.
un emulador nativo para este sistema. No es nada novedoso igualmente, ya que bueno, no tenemos todavía una lista de compatibilidad al 100%. Y claro, muchos juegos a lo mejor no dan la talla, pero fijaros, en este caso Super Mario 64 está limitado a 30, que bueno, si vais aquí a opciones lo podéis ver por aquí. Bueno, ahora está deslimitado, ¿vale? Pero se puede... No, está limitado, pero se puede deslimitar. Como veis, limitar el frame rate. Ahora está activado, está limitado, ¿vale? Pero bueno, de todas formas no pasa de 30. Quizás este juego pues estuviera limitado a 30, no lo sé. Pero, como digo, funciona súper mega bien, ¿eh? O sea, este juego es súper mega disfrutable. Colores, sin glitches, audio bueno, o sea, lo tiene todo. Así que si queréis disfrutar de algunos juegos... la verdad que no he visto si había una lista de compatibilidad desde la página del desarrollador de este emulador. Creo que no la he visto, pero bueno, si alguien la encuentra, podría dejarla en los comentarios, ¿no? La lista, y la intentaré fijar en el primer comentario, ya que realmente pues no me he fijado. Pero bueno, las ROMs tampoco es que pesan mucho, no cuesta nada pues probar una ROM si funciona o no. Si está glitchada, pues la borras y ya, ¿no? Pero digo, este juego es súper mega fluido, súper mega disfrutable a sus 30 FPS clavados. Para disfrutar este juego una vez más aquí en tu 3DS, pues es fantástico. Porque como digo, si os fijáis, va muy muy bien, ¿eh? O sea, es muy fluido. Y disfrutar a Super Mario 64 de esta forma, la verdad... Los que no tenemos una Nintendo 64 a día de hoy, es fantástico. Seguramente será juego jugable de principio a fin, sin problemas adicionales. Así que mastodontes, si queréis cambiar de juego, obviamente cerráis ROM. Y aquí pues os ponéis por aquí y elegís otra y la ejecutáis. No hay otra. Así que nada, mastodontes, espero que lo probéis. No he enseñado básicamente paso a paso cómo se instala, porque es que es sumamente sencillo, pero no, si tenéis alguna duda me lo dejáis aquí en los comentarios, que encantado estaré de ayudaros, mastodontes.